Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Capítulo 2. Fundación. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Esa noche volvió a soñar con ese hombre. El hombre al que condenó con sus sueños infantiles momentos antes de su propia muerte. Observó cómo la historia de ese hombre se desarrollaba una vez más ante él. Creció severo y alto, siguiendo fielmente los sueños que heredó de su padre sin lugar a dudas. Observó cómo el hombre, como un adolescente, luchaba y aprendía, abriéndose camino para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Sus amigos y seres queridos, que no podían ver las cosas como él lo veía, lo abandonaron con el paso del tiempo, pero él no decayó forjando su camino para convertirse en un héroe, ayudando y salvando a todos los que estaban a su alcance, sin valorarse realmente ni una sola vez. Estuvo tan mal. El hombre pensaba a menudo para sí mismo cómo la gente se distanciaba de él. No hay nada malo en querer ayudar a los demás. Sin embargo, al poco tiempo estaba solo. El mundo consideró demasiado sospechosos sus actos desinteresados. Seguramente un hombre que constantemente se exponía a semejante peligro tenía alguna agenda. Ningún hombre en su sano juicio sería tan desinteresado. Pero tanto el observador como el héroe soñador sabían que lo era, porque el héroe de esta historia era un humano vacío. No podía encontrar ninguna sensación de felicidad en su interior. Su única alegría era ayudar a los demás. Tanto era su amor que el hombre, luego de llegar al escenario de destrucción que solo pudo haber sido causado por algún enfermizo accidente, hizo un trato con Alaya, el espíritu de la humanidad. A cambio de convertirse en un contraguardián y proteger el planeta después de su muerte, las vidas de las 100 víctimas se salvarían y restaurarían. Si tan solo hubiera sabido a qué se había condenado realmente en ese momento, porque los contraguardianes eran meros espíritus de limpieza, convocados cuando la Tierra estaba al borde de la destrucción y requerían una fuerza abrumadora masiva para contrarrestar la amenaza. Eran la cura. Y los humanos eran a menudo la enfermedad. Una y otra vez, después de ser traicionado y asesinado por una de las personas que salvó y ejecutó, el espíritu del hombre fue llamado a cometer genocidio contra la humanidad. Culpable e inocente, hombre, mujer y niño, mientras estuvieran involucrados de alguna manera, todos los que se cruzaran con él serían finalmente sacrificados para de alguna manera proteger a la humanidad en su conjunto. No podía controlar sus acciones porque su espíritu ahora pertenecía a Gaia. Todo lo que podía hacer era observar cómo sus creencias se erosionaban lentamente, lavadas en la sangre de aquellos a quienes había asesinado, hasta que se volvió frío y amargo, desesperado por escapar del infierno que él se había condenado a sí mismo a sin saberlo. A pesar de que las probabilidades de que esto sucediera eran casi inexistentes, dedujo la única manera posible de salvarse. Kiritsugu se despertó y Shirou lo empujó constantemente con su pie. Vamos. Despiértate ya, viejo. Necesito que alguien calme a Fujine mientras cocino. El chico suspiró. Estoy despierto. Estoy despierto. Kiritsugu gruñó mientras lentamente se levantaba. Taiga ya está aquí. El chico hizo un puchero. ¿Ya? Ella llegó tarde en todo caso. Dormiste hasta tarde otra vez. Por una buena razón también, comentó mentalmente el hombre mientras se frotaba los ojos. Ya veo. Saldré en un momento, solo, adelante. El chico suspiró antes de salir de la habitación nuevamente. Por favor, date prisa papá, ya sabes cómo se pone Fujine cuando tiene hambre y se aburre. No me tientes a tardar más, Shirou. El padre se rió levemente mientras esperaba que Shirou se alejara lo suficiente para poder realizar sus siguientes tareas en privado. Cuando la costa estuvo despejada, Kiritsugu tomó el cuaderno, que había evolucionado a partir de esa única hoja de papel, debajo de uno de los tatamis en su habitación. Habían pasado 3 semanas desde que comenzaron los sueños y, aunque ocurrían aproximadamente cada 2 a 4 noches, el hombre ya había descubierto y deducido una cantidad extremadamente significativa de información. Determinó que estaba observando aproximadamente 4 rutas potenciales diferentes de la Quinta Guerra.
Las primeras 3 fueron enfocadas desde la perspectiva de Shirou, aunque en ocasiones vio posibles decisiones o acciones tomadas en esas 3 rutas, que terminaron en la bastante desagradable muerte de su hijo. Fue bastante divertido y perturbador para él cuando se dio cuenta de que cada una de estas 3 rutas involucraba al niño, familiarizándose con una mujer diferente, especialmente cuando se dio cuenta de que una era su antiguo sirviente Saber, y las otras 2 eran las hijas de Tosaka. Podría insistir en la posible vida amorosa de su hijo más adelante. Sin embargo, la 4ª ruta intrigó y aterrorizó al hombre sin fin. No cubría la época de la guerra en sí, sino lo que sucedió después. Después del sueño anterior de esta noche, no tenía dudas de que el enigmático Archer de la nueva guerra era en efecto un futuro potencial del niño que estaba cuidando. Un contraguardián con el potencial de ser un espíritu heroico en esta época donde los espíritus heroicos eran casi imposibles, no sabía si llorar de alegría o de remordimiento por lo que su hijo se había convertido. Poseer tanto potencial. Sacudió la cabeza mientras seguía escribiendo sus notas. Después de algunos sueños, logró entrenarse de alguna manera para retener toda la información aleatoria que obtuvo mientras dormía, y los resultados no fueron decepcionantes en lo más mínimo. Ahora sabía cómo entrenar a Shirou en lo que respecta a su magia ofensiva, y también aprendió algunas otras cosas sobre el chico en el proceso. Su futuro método de proyección y análisis de la estructura de los objetos trazado era en sus propias palabras absurdo y brillante. Debido a que en sus sueños el niño se había concentrado en nada más que entrenar en comprensión y refuerzo estructural durante tanto tiempo, había desarrollado su propia forma avanzada de proyección que estaba al borde de la hechicería si un verdadero mago realmente se tomaba el tiempo para mirarla. Ser capaz de hacer copias casi perfectas con solo mirar el original. Además del potencial de combate inmediato de Shirou, Kiritsugu también aprendió algunas otras cosas. El origen y el elemento de Shirou, por ejemplo, eran ambos espada, lo que probablemente explica toda la lucha con espada y la creación que había visto. Sin embargo, también tenía una habilidad anormal en el tiro con arco. Había hecho una nota mental de hacer que el chico entrenara en ambos tan pronto como pudiera, preferiblemente usando a Taiga como su entrenadora cuando se trataba de armas blancas. La chica era francamente implacable. Shirou también tenía una sensibilidad sorprendentemente fuerte por la magia cercana. La mayoría de los magos experimentaron este sexto sentido, sustituyéndolo por uno de sus 5 sentidos básicos de alguna manera, más comúnmente mediante el tacto o la vista. Shirou, por otro lado, fue capaz de oler fuentes cercanas de prana hasta tal punto que Kiritsugu había afirmado en más de una ocasión que el niño era en parte perro. El asesino ya estaba pensando en métodos de entrenamiento que podría usar para mejorar la habilidad del niño con sus sentidos, para poder trabajar con ellos de manera más eficiente y rápida en momentos de peligro. Mientras tanto, Kiritsugu había decidido que el niño se concentrara en su punto básico más fuerte, que aunque inicialmente era inútil, le permitió al niño en el futuro usar sus mayores fortalezas, el rastreo. Una y otra vez hizo que el niño escaneara y analizara objetos aleatorios para ver cómo funcionaban. Lavadoras, sillas, vigas, computadoras, comida. Cada vez le decía al niño que buscara su propósito y por lo que pasaron. Para los objetos que tenían componentes mecánicos y eléctricos, le dijo al niño que viera cómo funcionaban y buscara las partes que estaban mal, incluso las cosas que el niño claramente no tenía idea de cómo funcionaban o cuál era su propósito. Estos objetos funcionaron mejor para el entrenamiento del niño ya que tenían las propiedades internas, componentes y propósitos más complicados en comparación con otros. El chico estaba mejorando cada día que pasaba, no era un genio, ni mucho menos, sin embargo, era simplemente como si Shirou hubiera estado tratando de descubrir cómo hacer esas cosas en primer lugar y que Kiritsugu le estaba señalando en el futuro. Dirección correcta. Después de todo, este era el único hechizo que el niño podía realizar antes de descubrir que, después de todo, había estado haciendo mal sus circuitos, por lo que, por supuesto, ya se había demostrado cierta competencia en el hechizo. El Magus Killer no era un científico de ninguna manera, sin embargo, logró elaborar una teoría sobre cómo Shirou logró obtener la capacidad de copiar casi perfectamente cualquier arma de corto alcance que deseara con solo mirarla.
En parte, tenía que ver con que su otro yo no sabía cómo usar su circuito mágico. Al limitarse únicamente a rastrear y captar la estructura y las propiedades de los objetos cotidianos durante casi 10 años, el niño había mejorado su capacidad de percibir y analizar objetos físicos hasta niveles inhumanos, yendo más allá de lo físico y permitiéndole comprender también la historia, como propósitos y procesos intencionales y místicos con la misma facilidad. Si bien esto por sí solo no era realmente algo de qué presumir ante la torre del reloj, cuando se combina con su elemento y origen de espada, en algún momento ocurrió un fenómeno inesperado. Dicho fenómeno fue que el niño de alguna manera logra rastrear y almacenar inconscientemente los datos de cualquier cosa que pueda caer incluso vagamente bajo la categoría de espada sin usar ningún prana en absoluto. Esto incluía hachas, lanzas y prácticamente cualquier tipo de arma de corto alcance. Sus sueños indicaron que también se podrían recrear barreras y herramientas similares a escudos, pero a un costo mayor. El niño también podía rastrear otros objetos, incluidos algunos algo complicados como linternas y controles remotos de televisión, sin embargo, no le resultaban tan naturales como, por ejemplo, un cuchillo de cocina. Y llevado a su nivel más alto, el niño eventualmente sería capaz de producir algo que solo ha sido hecho por humanos un total de 6 veces en la historia registrada de los magos, sería capaz de crear un campo delimitado que reflejara su mundo interior, sobreescribiéndolo temporalmente. El mundo natural que lo rodea y convertir la tierra que lo rodea en la herramienta definitiva, una ocánica de realidad. Trabajos de espada ilimitados, se llamaba. Un campo vacío e interminable sin vida salvo para aquellos que fueron atraídos a él. El cielo estaba lleno de enormes engranajes giratorios, y el campo también estaba lleno de todas las armas, que sobresalían como lápidas que Chirou había presenciado a lo largo de su vida y almacenadas aquí. El único hito distintivo era una pequeña colina cubierta de espadas. Incluso si Kiritsugu no se entrenara para mantener los recuerdos de sus sueños, definitivamente recordaría esa imagen. Falso. Así era como Gilgamesh, el sirviente dorado que le había causado tantos problemas en la guerra anterior, había llamado tanto a Shirou como Archer, y eso era lo que Kiritsugu pretendía entrenar a su hijo para que fuera, el arma perfecta contra el rey de los héroes. Dejando a un lado su lápiz y papel, Kiritsugu volvió a posponer su planificación para desayunar con la familia improvisada que había formado sin darse cuenta estos últimos años. Entró al comedor para ver al adolescente Taiga atiborrándose de la comida que su hijo había preparado con ardiente pasión. Alguien que acaba de conocer a la chica nunca asumiría que en realidad ella era la hija de los jefes yakuza locales, y su vecina. Cálmate Taiga-chan. La comida no va a ninguna parte y ya llegas tarde a la escuela. La razón por la que Chirou no tenía prisa era simplemente porque todavía estaba en la escuela primaria y, como tal, las clases comenzaban un poco más tarde que las de las escuelas secundarias para que todas las escuelas pudieran compartir los mismos autobuses. Uf. La niña gruñó con la boca llena. Jaja. Palabras y oraciones Taiga-chan. El hombre sacudió la cabeza mientras se arrodillaba ante la antigua mesa y comenzaba a servirse él mismo. Quizás cocinar también tuvo algo que ver con la capacidad de rastreo de Chirou. Después de todo, también poseía el proceso de tomar componentes básicos y convertirlos en algo completamente diferente. Todo lo que el hombre sabía era que la cocina de Chirou había ido mejorando constantemente por alguna razón después de que comenzó su entrenamiento originalmente. El desayuno no fue una excepción. La niña intentó tragar varias veces, al borde de la asfixia total antes de que la comida se tragara antes de que su boca estuviera vacía. Tengo hambre a Harugu-kun, gimió con los ojos llorosos, llamando a Kitsurugu por el cariñoso apodo que le había puesto. Ayer me perdí la cena porque estuve fuera toda la noche entrenando para el torneo de kendo de este fin de semana. Aunque probablemente ni siquiera pelearás, añadió Chirou en tono práctico. Sigues olvidándote de quitarte ese colgante de la parte inferior de tu espada. Cada vez que intentas entrar, te descalifican por ello. Dicho colgante al que se refería el niño era un pequeño colgante que colgaba del pomo de la espada de kendo de la niña. Hacerlo era ilegal en los torneos ya que era una falta de respeto al oponente.
Aún así, no afectó en nada la forma y la técnica de la chica cuando venció a sus oponentes en combates en los que logró entrar. Shiro había mencionado en un momento u otro que su espada parecía tener una sed de sangre antinatural. En lo más profundo de ello, tal vez una vez que el chico ya no estuviera tan asustado al ver esa cosa, podría convencer al pelirrojo de rastrearlo hasta el punto de que dicha sed de sangre también se recree. ¿Qué fue ese mocoso? Taiga rugió con furia ciega e inmadura mientras se arrastraba rápidamente hacia donde estaba el niño y le hacía una llave de cabeza. Ahora Taiga-chan. Kiritsugu se rió. En el fondo le dolía, deseando profundamente que su verdadera hija estuviera aquí con él para experimentar este tipo de ambiente. Puedes jugar con Shirou más tarde después de la escuela. Ya llegas lo suficientemente tarde a la escuela. ¡Ah! La niña gritó mientras miraba su reloj para comprobar la hora. Estoy jodido si vuelvo a llegar ridículamente tarde. E inmediatamente soltó al niño y salió corriendo de la casa, sin romper el paso para agarrar su mochila en el proceso. Los veré a cenar. Gritó desde la puerta antes de que sus pasos desaparecieran rápidamente. Los dos machos restantes suspiraron mientras terminaban de comer, agradecidos por la paz y la tranquilidad que tenían por ahora. Sabes que ella va a colapsar por un calambre y que llegará incluso más tarde, ¿verdad? Shirou preguntó después de unos minutos de comer contento. No le diré nada al respecto más tarde si no lo haces. Kiritsugu declaró casualmente antes de terminar su comida. Oh. Esa noche Kiritsugu y Shiro estaban una vez más en su choza, que Shiro había elegido como su taller, el núcleo de su investigación como mago. Kiritsugu estaba bastante seguro de que si algún mago de alto rango realmente hubiera visto el estado y la ubicación del centro de operaciones del niño, lleno de basura mecánica aleatoria y sin aparatos mágicos, se reiría a carcajadas y haría pasar todo el asunto como una especie de broma, o, más realistamente, matarlo a él, el niño, y luego incendiar el lugar para que se arrepientan del insulto que sin darse cuenta habían hecho a todos los que practicaban la taumaturgia. Aún así, la choza cumplió bien su propósito cuando una vez más Shirou comenzó la noche analizando más de una docena de objetos aleatorios dentro y diciéndole a su padre lo que sabía sobre el objeto y que estaba mal si no funcionaba, repasando cuidadosamente todos y cada uno de ellos. Detalle mientras lo hacía. Como Shirou realmente sabía qué diablos estaba haciendo ahora, podía rastrear más de 3 objetos en una sesión sin desplomarse, y debido a eso estaban haciendo un gran progreso. Está bien Shirou. Kitsugu asintió, satisfecho con la dedicación del chico a su práctica. Ahora que hemos terminado con tu entrenamiento básico, te enseñaré un poco sobre los campos acotados. ¿Te refieres a ese sistema de seguridad mágico que has instalado en toda la casa? El chico inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. Estaba un poco agotado por su entrenamiento hasta el momento, sin embargo, su gran cantidad de circuitos mágicos ahora activados habían reabastecido rápidamente su energía. Kiritsugu asintió. Correcto. Un campo delimitado es un tipo topográfico de magia, o en términos sencillos, un hechizo a largo plazo extendido sobre un área determinada. Para hacer uno, en cierto sentido tienes que tejer una red de prana y extenderla en el área de la base, como un terreno o un edificio, para crear una línea límite mística que separa el interior del exterior. Los claramente avanzados cubren espacios literales, ya sea en el aire o bajo tierra, sin embargo, eso es algo más allá de lo que puedo enseñarte. Se rascó la cabeza tímidamente. Como sabes, ya no puedo usar mucha magia, sin embargo, era bastante bueno preparando y especialmente bueno derribando campos. El que está alrededor de la casa, por ejemplo, es casi imposible de detectar incluso para magos fuertes, ya que no ataca ni defiende, sino que simplemente nos informa cuando alguien con malas intenciones entra. Esto incluye humanos y no humanos, lo cual es algo raro en campos acotados. Sin embargo, los ojos de Shirou no parecían decepcionados en lo más mínimo con el hombre. ¡Genial! Sabía que eras increíble en estas cosas. Cierto, Kiritsugu se rió nerviosamente, sabiendo que todo lo que le estaba enseñando al niño eran cosas que solo podía recordar ya que apenas tenía libros de texto de magia a mano. De todos modos, los campos delimitados son lo que casi todos los magos usan para proteger su taller.
Hay dos formas de hacer una defensa efectiva contra un taller. La primera es hacer que los campos que construyes sean tan sutiles que los magos invasores no los detecten y sus efectos hasta que sea demasiado tarde, y el otro es hacer que los campos sean tan abrumadoramente fuertes que puedan abrumar cualquier ofensiva que el enemigo pueda imaginar. Él sonrió perezosamente. Tengo un enfoque diferente al usar y observar la magia en comparación con otros magos, por lo que fui bastante bueno para encontrar las debilidades en campos fuertes. Una vez atravesé un conjunto de campos muy fuertes alrededor de las casas de un noble en aproximadamente 3 horas. Según mis conjeturas, incluso a un mago fuerte le tomaría aproximadamente un año hacer lo mismo. Estaba algo avergonzado de que el chico lo mirara con asombro, ya que prácticamente se jactaba de lo bien que era un místico allanamiento de morada. Rezó para que esto no dejara al niño con ideas para el futuro, por lo que entonces tosió y volvió a su lección. Una vez creada, la línea límite limitará el alcance de los poderes del campo delimitado, pero es posible colocar sellos mágicos en el interior del campo para expandir el área de efecto, fortalecerlo y hacer otras cosas. Los magos pueden borrar los sigilos, por supuesto, siempre y cuando sepan lo que están haciendo. En cuanto a los límites mismos, interrumpiendo y eliminando el prana que los alimenta, siempre y cuando sepas que el campo está ahí y que tú mismo tienes el conocimiento y el prana para hacerlo. Algunos de los campos más fuertes son casi imposibles de destruir solos, ya que requieren ciertos métodos para hacerlo, o dependen de una batería de prana cercana para soportarlos. Kiritsugu hizo una pausa por un momento cuando vio a Shirou parpadear hacia él. Fue en ese momento que recordó que estaba hablando con un niño de 10 años. Podría haber abrumado accidentalmente al niño con toda la charla técnica. Así que básicamente, dijo el chico lentamente, dibujas una forma con magia, y dependiendo del hechizo y de cuánto prana le pones, obtienes diferentes fuerzas y efectos, comenzó a expresar la conferencia con sus propias palabras. Entonces puedes mejorar el campo con esas runas, pero las runas y el campo pueden ser eliminados por un tipo que sabe lo que están haciendo, y lo más probable es que se deshagan de las runas primero porque hace las cosas más fáciles. Kitsugu asintió. Sí. Los chicos de la torre del reloj usarían palabras más complicadas, pero esa es la esencia. Se sentó casualmente. Por ahora, volvamos a tu entrenamiento. Primero tienes que aprender cómo hacer las líneas para dar forma a tus campos delimitados. Ahora cierra tu mente y accede a tu circuito. La mayoría de los campos son bastante grandes, pero por ahora solo vamos a concentrarme en hacer un pequeño círculo alrededor de nosotros dos. Ya habían pasado 2 meses y Kiritsugu estaba bastante seguro de que tenía información más que suficiente sobre la guerra futura para comenzar a prepararse para los detalles ahora. Conocía la identidad de cada amo y cada sirviente que luchaba en la guerra. Sus poderes, fortalezas, debilidades, nobles fantasmas, personalidades, deseos, todo estaba anotado en su cuaderno con el mayor detalle posible. No tenía dudas de que algunas cosas cambiarían con respecto a cómo estaban ahora. La guerra podría comenzar en una fecha anterior o posterior por alguna razón. Podrían participar diferentes amos o sirvientes. Sin embargo, había pensado en una lista de cosas que estarían presentes en esta guerra actual. Shirou seguramente convocaría a Arturia nuevamente. El niño poseía a Balón, después de todo, la funda de Excalibur dentro de su cuerpo. El Grial no era un ser vivo y no tenía conciencia, pero con la presencia constante de un maestro potencial y un catalizador fuerte como este, no había duda de que esto pasaría. La maestra de la familia Tosaka obviamente sería la hija del maestro original de Archer, ya que ella era la única en su familia con el nombre y la habilidad restantes. Sin embargo, a quien convocaría por otro lado ahora estaba en el aire, ya que el entrenamiento de Shirou por parte de Kiritsugu sin duda habría complicado las cosas en ese sentido. Sin embargo, si el espíritu heroico Emilia fuera convocado una vez más, debería preparar algo por si acaso. La maestra de la familia Mato también sería la hermana de Rin, la niña adoptada Sakura, cuyo cuerpo fue inundado de gusanos cresta y su mente y cuerpo fueron corrompidos y contaminados por los restos del Santo Grial anterior.
La chica era la definición de un comodín en esta etapa, haciéndose pasar por una gran amenaza o aliada de cualquier manera, especialmente con Soken aún sobreviviendo de alguna manera. Su mejor opción fue empujar al niño al club de tiro con arco en la escuela secundaria, ya que, según los sueños, ambos asistieron, y también empujarlo en su dirección con algunas sugerencias después en caso de que todavía estuviera vivo en ese momento. Aún así ella era una carta difícil de guiar, maniobrar o controlar. El maestro de la tercera de las grandes familias que crearon el ritual sería su hija, Ijiya Seviel von Einsvern. La idea de lo cual lo inundó de temor y alegría, debido al hecho de que poner a la chica en una situación que probablemente la mataría también era la mejor apuesta que tenía para separarla de la opresiva familia de magos en primer lugar. Tampoco tenía ninguna duda de que su compañero sería el berserker de la guerra en la forma del legendario Heracles. La familia Einsvern siempre fue muy minuciosa en sus intentos de obtener sirvientes fuertes al encontrar los catalizadores apropiados para convocarlos. Pudo dar fe de ello de primera mano cuando la familia le entregó la vaina perdida de Excalibur para que pudiera convocar al rey Arturia como saber. Era una pena haber visto cuál había sido el destino del monstruo en cada uno de los 3 escenarios. Realmente era el sirviente más poderoso solo en esta guerra, incluso si su mente ya no estaba presente. Luego estaba Kotomine. Kiritsugu no tenía dudas de que el despreciable sacerdote de alguna manera se convertiría en parte de las guerras de una forma u otra y se obligaría a ser el amo de uno de los otros sirvientes, manipulando secretamente las cosas detrás de escena. El rey dorado de los héroes no fue mucho mejor, haciendo alarde de su poder tan pronto como lo consideró apropiado. Kiritsugu sabía que hacer un movimiento contra cualquiera de los dos antes de la guerra era equivalente al suicidio. Incluso si tuviera un rifle de francotirador y una vista clara de la iglesia, el hombre no tenía dudas de que el sacerdote estaría protegido por algún campo delimitado ideado por la iglesia o por el propio sirviente. Sin embargo, hablando de las incertidumbres, hubo más de unas pocas que lo pusieron nervioso hasta cierto punto. El primero de ellos fue la identidad de Archer en la guerra que se avecinaba. Tener la versión futura de su hijo sería una inmensa ayuda para sus esfuerzos, pero incluso entonces el hombre probablemente intentaría matar a Shiro en un intento de crear una paradoja y dejar de ser un contraguardián. Si apareciera otro arquero bueno, Shirou tendría que lidiar con eso cuando sucediera. La familia Matoro en general fue otro factor salvaje. Mantener viva a Sakura con la posibilidad de convertirse en un grial oscuro era un riesgo muy grande, uno que realmente no le gustaba. Soken era igual de malo, siendo un viejo demonio marchito que apenas tenía la forma de un humano. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera preparado planes con ellos en mente. Las identidades de los sirvientes Lancer, Caster, Assassin e incluso Rider eran inciertas para él. No sabía cómo ni quién los convocó en particular en su mayor parte, y si se utilizarían diferentes catalizadores. Por ahora, sin embargo, tendría que asumir que ellos eran los que eventualmente serían convocados. Kire y Gilgamesh, bueno, había más que suficiente que decir sobre ellos. Afortunadamente, parece que Kire al menos parece querer quedarse atrás y observar el comienzo de la guerra. Kiritsugu ya había formulado varios planes para las batallas, cada uno dependiendo de ciertos factores y posibles resultados de los pasos que ocurren. Algunas serán más importantes que otras, pero el resultado final y los objetivos principales serían los mismos. La guerra del Grial terminaría. Ilia se salvaría. Shirou no moriría. Morirían el menor número posible de inocentes. Lo que pasó con el resto de los participantes realmente estuvo en el cielo y cómo resultaron las cosas. Les había dado, al menos a la mayoría de ellos, una oportunidad en sus planes de sobrevivir, pero su supervivencia dependía de ellos al final. Shirou había estado aprendiendo su entrenamiento desde hacía un tiempo. Había comenzado a practicar seriamente su proyección además de su entrenamiento de agarre estructural. Cuando Taiga estaba cerca, los dos practicaban sparring en el dojo, para su diversión y la desgana del chico, y Shirou, mientras tanto, todavía hacía todo lo posible para ayudar a otros en la escuela, sin pedir ninguna compensación a pesar de que solo está en 5 Calificación. La base para el niño estaba allí ahora. Mientras mantuviera esos hábitos, el niño al menos estaría en condiciones satisfactorias para cuando llegue la guerra.
Kiritsugu no tenía dudas de que si el arquero en la guerra seguía siendo el yo futuro del niño, Shirou ya no tardaría tanto en heredar y adaptarse a los recuerdos del hombre física o mentalmente. Aún así, eso no fue suficiente para asegurar la victoria por mucho. Unos pocos años de entrenamiento ligeramente específico para un niño que entra en su adolescencia no lo protegerían significativamente de un mago experimentado, y mucho menos de un espíritu heroico. Las habilidades de Shirou no podrían representar una amenaza significativa a menos que viera un fantasma noble o al menos se entrenara para proyectar a Balón, y eso aún era dentro de años que el ex asesino no tenía. El chico necesitaba un as incluso antes de que comenzara la pelea y después de mucho pensar y planificar y experimentar un poco con las habilidades de proyección del chico. Un día, una semana antes, Kiritsugu había encontrado una solución. ¿Vas a ir de nuevo? Shirou gimió mientras su padre cerraba su bolso lleno de ropa, notas y una pequeña caja de madera. Sí. El padre sonrió gentilmente, sabiendo por qué el niño estaba tan pisoteado. Solía ausentarse por periodos que duraban casi un mes cada vez que se marchaba en sus intentos de volver a ver a su hija. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron constantemente detenidos por los guardias de Innsbruck o las barreras que rodeaban el castillo aislado, que tardaban una eternidad en llegar y salir. Nunca se molestaron en escuchar su advertencia de que el Grial estaba corrompido por el espíritu de Angra Mainyu, la fuente de todo el mal del mundo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del hombre. Se preguntó si todavía tenían esa computadora que había instalado en medio de su catedral. Recordó lo irritado que había irritado al mayor de la familia, molestándolo acerca de cómo aumentarían sus posibilidades de victoria en la Cuarta Guerra si lo tuviera, hasta que finalmente se rindió. Lo más probable era que fuera completamente destruido al enterarse de que él los había traicionado. Oh, bueno, estos modelos más nuevos eran mucho mejores que el que había allí de todos modos. ¿Es el mismo lugar de siempre?, preguntó el niño con un suspiro, resignándose ya al hecho de que lo más probable es que su padre se fuera por un largo periodo de tiempo otra vez, a pesar de que Kiritsugu nunca le dijo a Shirou a dónde fue en primer lugar. No. El padre negó con la cabeza. Tengo algunos asuntos que atender en otra parte esta vez. Aún así debería estar fuera por un tiempo, pero no tanto como lo hago normalmente. Sé bueno y mantén a Taiga-chan fuera de problemas. Le dio unas suaves palmaditas en la cabeza al niño, sabiendo exactamente lo que acababa de decir. Continúa con tus estudios y tu rutina. No intentes ninguna magia difícil mientras estoy fuera, aparte de tu proyección, pequeños campos delimitados y objetos de refuerzo. Si puedes mostrarme algunas mejoras cuando regrese, comenzaré. Para enseñarte cómo reforzar tu cuerpo. Los ojos de Shirou se abrieron con asombro y emoción. Reforzar un cuerpo vivo era excepcionalmente difícil y peligroso para la mayoría de los magos, aunque hacerlo correctamente tenía algunos resultados muy interesantes que incluían, entre otros, una mayor fuerza, velocidad y vista. Fue una de las primeras cosas que el niño quiso intentar hacer cuando se enteró del campo en particular y, como tal, fue, por supuesto, una de las primeras cosas que el hombre le había prohibido hacer. En realidad, preguntó emocionado, sin duda preguntándose sobre todas las cosas que podría hacer para ayudar en secreto a las personas una vez que aprendiera el arte. El hombre asintió con cara amable. Sí, pero tienes que mostrarme cuánto has mejorado, y no morir cuando llegue a casa. Ah, la vida de un mago. Era tan probable que a veces tu investigación te matara que a veces era realmente difícil saber si uno estaba bromeando sobre esas cosas. El chico asintió con vigor. ¿Sí? Solo mira. Voy a proyectar algo increíble para ti cuando regreses. Y funcionará también. Miró a su padre con convicción. Bueno, entonces será mejor que me asegure de tener algo más bueno que enseñarte cuando regrese, o podría quedarme sin cosas que enseñarte. Kiritsugu se rió mientras comenzaba a salir de la casa. Mantente a salvo, Shirou. Lo haré. El chico respondió desde la puerta. ¿A dónde vas de todos modos? El Magus Killer tenía la intención de dejar en secreto el lugar de su viaje, sin embargo, al final decidió decírselo al chico de todos modos. A diferencia del castillo de Innsbruck, Shirou podría ir allí en algún momento en el futuro, cuando todo esto haya quedado atrás.
Inglaterra, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta detrás de él. Oh, 12 reseñas para el primer capítulo en unos días. Nada mal. No está mal. Entonces, para aquellos de ustedes que quieran saber cuál será el nuevo as de Chirou, no lo diré. Las personas que han leído Yawale sabrán que cuando haga un arma jodidamente épica que realmente se ajuste a la historia y al personaje, y esto, damas y caballeros, será un maldito monstruo que incluso a mí me entusiasma particularmente desatar. Tacha eso, cuando finalicé la idea, tuve que dar un paso atrás y reírme maniáticamente asombrado por lo que había creado. Aparte de eso, sí. Kiritsugu irá a la torre del reloj en el próximo capítulo y las cosas se pondrán interesantes. Habrá momentos más tensos y se cerrarán acuerdos. El hombre entre hombres de esta serie no va a pasar por su última misión sin hacer que al menos algunas personas se orinen de alguna manera. Así que, una vez más, este capítulo fue más un volcado de información que otra cosa. Los capítulos de antes de la guerra probablemente durarán otros 3, 5 capítulos antes de que los espíritus heroicos intenten destriparse unos a otros como si estuviera pasando de moda. Un poco largo sí, pero me gusta ser minucioso con este tipo de cosas. Así que de todas maneras. Revisar. Adora el tronco. Siéntete aliviado de que Chirou no será un completo marica en esta serie. Y revisa de nuevo.